Hola hermanitos y hermanitas, qué bendición poder compartir una semana más la palabra de Dios que hoy vamos a tener en la lección 11, pero antes vamos a orar. Padre Santo, gracias por otra oportunidad que nos das de compartir tu bendita palabra. Danos sabiduría y entendimiento para comprender esta lección y poder llegar a ser santos como lo dice tu bendita palabra. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como siempre, vamos a contestar las preguntas de la anterior lección. Primera, ¿qué sucede si no se controla el cuerpo físico, sus apetitos naturales? Explica. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Romanos 6:13. Segundo, explica Romanos 12 del 1 al 2. Lo que quiere decirnos es que nos mantengamos firmes en sus caminos. Tercera, ¿cuáles son los pecados del cuerpo que Pablo señala en Colosenses 3:5? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Colosenses 3:5. Cuarta pregunta, define el materialismo, sistema filosófico opuesto al espiritualismo, que considera que solamente existe la materia y que reduce el espíritu a una consecuencia de ella. Quinta pregunta, ¿con qué se fortalecen los anhelos pecaminosos? Explícalo. Los anhelos pecaminosos se fortalecen con la tentación. Sexta pregunta, ¿por qué debemos estudiar nuestros deseos pecaminosos para descubrir cómo es que se despiertan en nosotros? Séptima pregunta, ¿qué hacía Pablo con su cuerpo según 1 Corintios 9:27? ¿Te has propuesto hacer esto con el cuerpo tuyo? Sí, lo he pensado. Él trataba de dominar su propio cuerpo. Octava pregunta, ¿qué reacción provoca en ti el saber que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? Me siento alegre y segura. Y novena y última pregunta, ¿cómo aplicarás a tu vida lo que has aprendido de esta lección? Lo aplicaré para poder llegar a ser santo, como Dios quiere que lleguemos a ser. Y ahora sí comenzamos con la lección 11, la santidad del Espíritu. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 2 Corintios 7:1. Jesús nos enseñó en el Sermón del Monte que los mandamientos de Dios tienen como fin no solamente regular la conducta externa, sino también la disposición interior. No basta con no matar, tampoco debemos odiar. No basta con no cometer adulterio, ni siquiera debemos albergar miradas o pensamientos concupiscentes. Así como tenemos que aprender a someter los apetitos corporales, también tenemos que aprender a someter la actividad pensante a la voluntad de Jesucristo. Más todavía, Pablo nos proviene contra los intentos equivocados y engañosos de controlar el cuerpo, que no obstante dejan la actividad pensante sin control. Colosenses 2:23. Es posible reprimir los apetitos corporales naturales externamente y al mismo tiempo estar llenos de toda suerte de contaminación interior. La Biblia indica que la actividad pensante determina el carácter. En última instancia, Salomón dijo, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es. Proverbios 23:7. Un antiguo verso muy conocido lo expresa de este modo: siembra un pensamiento, cosecha un acto. Siembra un acto, cosecha un hábito. Siembra un hábito, cosecha un carácter. Teniendo en cuenta la importancia de la actividad pensante, el apóstol Pablo dijo, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:8. Como creyentes, ya no debemos conformarnos a los esquemas de este mundo, sino que tenemos que lograr la renovación del entendimiento. Romanos 12 del 1 al 2, Efesios 4:23, 1 de Pedro 1:14. La santidad comienza en la mente y se extiende hacia las acciones. Siendo esto así, lo que permitimos que ingrese en la mente reviste una importancia capital.
los programas de televisión que vemos, los cines a los que vamos, los libros y revistas que leemos, la música que escuchamos y las conversaciones en que participamos, todo esto afecta a nuestra mente. Tenemos que evaluar los efectos de estas vías honestamente, valiéndonos de Filipenses 4:8 como norma. ¿Son verdaderos los pensamientos que despiertan dichas vías? ¿Son puros, hermosos, admirables, excelentes, dignos de alabanza? El mundo que nos rodea procura constantemente lograr que nuestro modo de pensar se adapte a sus modos pecaminosos. Hace esfuerzos decididos y persistentes. Procura atraernos y persuadirnos. Proverbios 1 del 10 al 14. Cuando resistimos, procura ridiculizarnos y tratarnos en forma abusiva, tildándonos de anticuados y santurrones. Primera de Pedro 4:4. Demasiados son los creyentes que en lugar de resistir ceden terreno en forma creciente a la constante presión del mundo. Hace algunos años, los creyentes sinceros eran bastante selectivos en cuanto a las películas que veían. En caso de que aceptaran ir, hoy las mismas películas que antes se evitaban. Se pueden ver en televisión, en las casas de muchos creyentes, en todas partes. Un amigo mío me dijo que una pareja joven dedicaba totalmente a la obra cristiana. Fue a verlo para preguntarle si estaba mal ver películas pornográficas. El solo hecho de que contemplaban la posibilidad es indicio de la medida en que el mundo ha infectado la mente de los creyentes. La música que escuchamos con frecuencia interpreta el mensaje del mundo y el mundo se vale del medio musical para meternos en su molde. Y el creyente no puede menos que sentirse lentamente influido si escucha constantemente la música del mundo. No hay que decir, tal vez, que los creyentes han de abstenerse de escuchar o prestar oído siquiera a los cuentos y chistes de doble intención, pero Pablo no podía dar por sentado esto en las iglesias primitivas, como tampoco podemos hacerlo nosotros en este siglo XXI. Escuchemos la clara advertencia de Pablo en cuanto a esto. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Efesios 5 del 3 al 4. Inmundicia, ni aun se nombre contra vosotros, es una frase que elimina totalmente todo hablar sugestivo para el que quiera vivir una vida de santidad. Otro estimulante de los pensamientos impuros ante el que debemos estar alerta es lo que ven los ojos. Jesús previno contra la mirada lujuriosa, Mateo 5:28. Job hizo un pacto con sus ojos, Job 31:1. La mirada laxiva de David casi resultó fatal para su vida espiritual, segunda de Samuel 11:2. No solo tenemos que cuidar los propios ojos, debemos tener cuidado de que no seamos fuente de tentación para otros. Por esta razón, la modestia en el vestir y en los gestos es una exigencia, tanto en los hombres como en las mujeres. Primera de Timoteo 2:9 y 5:2. Pero Filipenses 4:8 se refiere a algo más que simplemente a los pensamientos inmorales e impuros. Los pensamientos no solo tienen que ser puros, también tienen que ser verdaderos, hermosos y dignos de alabanza, así como podemos cometer adulterio en el corazón, Mateo 5:28, también podemos cometer un asesinato en el corazón, Mateo 5 del 21 al 22. En una de sus cartas, Pablo enumera algunos actos de la naturaleza pecaminosa. Estos incluyen contaminaciones del cuerpo, la inmoralidad sexual, la impureza, el libertinaje, la embriaguez, las orgías y cosas semejantes. Otros actos enumerados en la lista contaminan el espíritu, el odio, la discordia, los celos, los arranques de ira, la ambición egoísta, etc. Debemos purificarnos no solo de los pecados groseros del cuerpo, sino también de los pecados supuestamente más aceptables del espíritu. ¡Ay! En esto también hemos fallado miserablemente con tanta frecuencia los creyentes, centrándonos en la lista de prohibiciones y posibilidades de nuestro grupo particular, descuidamos la vida interior, en la que la envidia,
el orgullo, la amargura y el espíritu crítico, no perdonador, pueden reinar libremente. El hermano mayor, en el relato del hijo pródigo, Lucas 15, es un ejemplo clásico de una persona que llevaba una vida externa ejemplar, pero que en realidad se consumía de envidia y de un sentido de justicia propia. Podía jactarse de no haber desobedecido nunca los mandamientos de su padre. Pero sus celos y su ira ante el gozo que experimentó su padre con motivo del regreso de su hermano pródigo lo señalaban hasta el día de hoy como un ejemplo que debe ser rechazado más bien que seguido. El espíritu de la envidia estaba en la base de la guerra implacable que el rey Saúl le hizo a David. Inicialmente, Saúl estaba sumamente complacido con David, a tal punto que lo puso sobre todos sus hombres de guerra. Pero un día, Saúl oyó que las mujeres de Israel cantaban. Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Primera de Samuel 18:7. Saúl se enojó mucho cuando oyó que atribuían 10.000 a David y él mismo solo 1000. Y dice la Escritura, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Primera de Samuel 18:9. Dios nos ha colocado a cada uno en el cuerpo de Cristo como le ha placido a Él. Primera de Corintios 12:18. Y nos ha asignado a cada uno un lugar en la vida. Primera de Corintios 7:17. A algunos Dios los ha asignado a un lugar de prominencia, a otros un lugar donde no somos vistos, a algunos un lugar de éxito, a otros en un lugar de luchas diarias para poder subsistir. Mas cualquiera que sea nuestra situación o lugar en la vida y en el cuerpo de Cristo, siempre existe la tentación de envidiar a alguien. El hermano mayor algún día habría de heredar todas las posesiones de su padre y sin embargo se puso celoso por el banquete de la celebración del retorno de su hermano menor. Saúl era rey sobre todo Israel, pero no podía aguantar que alguna otra persona recibiera más alabanzas que él. La cura para el pecado de la envidia y de los celos consiste en encontrar nuestro contentamiento en Dios. Asaf, en el Salmo 73, envidiaba a los malos porque veía su prosperidad aparente. Versículo 3. Le parecía que la búsqueda de la santidad resultaba vana. Versículo 13. Solo cuando pudo decirle a Dios, fuera de ti nada deseo en la tierra. Versículo 25. Fue librado del pecado de la envidia. Otro elemento corruptor del espíritu que ha hecho naufragar a muchos creyentes es la amargura. La amargura surge en nuestro corazón cuando no confiamos en el soberano gobierno de Dios en nuestra vida. Si alguien alguna vez tuvo razón para sentirse amargado, ese fue José. Fue vendido como esclavo por sus hermanos. Celoso, acusado falsamente por la mujer inmoral de su amo y olvidado por alguien a quien había ayudado en la cárcel, pero jamás perdió de vista el hecho de que Dios controlaba todo lo que le ocurría. Al final pudo decirles a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios los encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Génesis 50:20. Nuestra amargura puede estar orientada hacia Dios o hacia otras personas. Asaf estaba amargado con Dios porque pensaba que Dios no le estaba dando un trato equitativo en la vida. Salmos 73:21. Job estaba amargado porque creía que Dios no reconocía su justicia y hasta llegó al punto en que su actitud se describe con estas palabras: de nada servirá al hombre el conformar su voluntad a Dios. Job 34:9. La amargura contra otros es resultado de un espíritu no perdonador. Alguien nos ha hecho mal, ya sea aparentemente o en realidad, y nos negamos a perdonar a esa persona. En vez de eso, abrigamos sentimientos de amargura hacia ellos. Nos negamos a perdonar porque no queremos reconocer que Dios nos ha perdonado males mucho peores a nosotros. Somos como el siervo que, habiendo sido perdonado momentos antes por una deuda de varios millones de dólares, hizo echar en la prisión a otro siervo por una deuda de unos cuantos dólares. Mateo 18, del 21 al 35. A fin, con la amargura en el espíritu de revancha,
Cuando se nos ha hecho un mal, la tendencia humana es a desquitarnos, a menudo mentalmente, si es que no llegamos a la acción. Cuando David huía ante la insurrección de su hijo Absalón en Jerusalén, Simei, de la familia de Saúl, salió a maldecir a David y a tirarle piedras. Uno de los hombres de David quería responder matando a Simei, pero David se lo impidió con estas palabras: «Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy». Segunda de Samuel 16, 11 y 12. Pablo escribió: «No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor». Romanos 12, 19. Pedro dijo de nuestro Señor: cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Primera de Pedro 2:23. Esta es la forma de limpiarnos del espíritu de venganza, encomendarnos a aquel que juzga con justicia y que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Uno de los elementos corruptores del espíritu más difíciles de tratar es el espíritu de crítica. Este espíritu tiene su fundamento en el orgullo, a causa de la viga, del orgullo en nuestro propio ojo. No somos capaces de ocuparnos de la mota, de la necesidad en alguna otra persona. A menudo somos como el fariseo, que completamente inconsciente de su propia necedad oró diciendo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Lucas 18:11. Somos muy rápidos para descubrir las fallas de otros y para hablar de ellas, pero muy lentos para ver nuestra propia necesidad. ¿Cómo saborearemos la oportunidad que se nos presenta de criticar a otros, aun cuando no estamos muy seguros de los hechos? Olvidamos que el que siembra discordia entre hermanos, criticando a alguien ante otros, construye una de las 6 cosas que aborrece Jehová. Proverbios 6, del 16 al 19. Todas estas actitudes, la envidia, los celos, la amargura, el espíritu no perdonador y vengativo, el espíritu crítico, chismoso, no contaminan y nos impiden ser santos delante de Dios. Son tan malas como la inmoralidad, la embriaguez y el libertinaje. Por consiguiente, debemos esforzarnos diligentemente para erradicar estas actitudes pecaminosas de la mente. Con frecuencia, ni siquiera somos conscientes de que nuestras actitudes son pecaminosas. Disimulamos los pensamientos corruptores, ocultándolos tras una aparente indignación justa y correcta, pero tenemos que orar diariamente en procura de humildad y honestidad, fin de que podamos ver esas actitudes pecaminosas tal como realmente son, y luego en procurar la gracia y la disciplina para erradicarlas de la mente y reemplazarlas con pensamientos agradables a Dios. Bueno, y ahora vamos a dar comienzo a las preguntas de esta lección 11. Primera, los mandamientos de Dios tienen como fin no solamente regular la conducta externa, sino también la disciplina interior. Explica lo que esto significa. Segunda, la Biblia indica que la actividad pensante determinada en el carácter. ¿A qué se refiere esto? Tercera, ¿en qué debes pensar según Filipenses 4:8? Cuarta, ¿qué sucede cuando resistes al mundo y su modo de pensar? Quinta, ¿cuál es la advertencia que Pablo nos da en Efesios 5, del 3 al 4? Sexta, ¿alguna vez en tu vida te has comportado como el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo? Séptima, ¿cuál es la cura para el pecado de la envidia y de los celos? Octava, ¿cómo se produce la amargura? ¿A qué otro pecado lleva la amargura? Novena, describe el pecado de la crítica. ¿Dónde tiene en su fundamento este pecado? ¿Alguna vez has hecho la oración de Lucas 18:11? Y décimo, ¿cómo aplicarás a tu vida lo que has aprendido de esta lección? Como cada semana, hermanitos, que tengan una preciosa y bendecida semana, esperando y confiando siempre en la palabra de Dios. Dios los bendiga.